Yo creo que ahora mismo el tema del petróleo concurren, yo te diría que dos elementos. Que es la pregunta del millón, me gustaría poder ser mucho más concreto, pero... La cultura es la que acaba imponiéndose, ¿no? El arte es la excepción y la cultura es la regla, ¿no? Un mundo nuevo nace y desde Mundo 2020 queremos tratar de anticiparlo y comprenderlo. Nos encontramos en la última semana de abril, víspera, en teoría, del ansiado desconfinamiento. Un desconfinamiento que deja muchos interrogantes abiertos. Interrogantes en cuestiones de salud y sanidad, lo más importante, pero también en política y geopolítica y, cómo no, en economía y empleo. Para tratar de resolver algunos de estos interrogantes, tenemos la fortuna de contar con la opinión y el enfoque de nuestros reputados y prestigiosos consultores. En sus manos está decidir dónde y cómo invertir. Algo siempre complicado, pero más en estos momentos con unos mercados rotos como el del petróleo por culpa del coronavirus. Enrique Marazuela es director de inversiones de BBVA Banca Privada y presidente de CFA, la institución que aglutina a los profesionales del sector financiero. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal estás? Muy bien. Históricamente, las crisis del petróleo han dividido a las economías mundiales en ganadoras y perdedoras. También, al mismo tiempo, suelen producir cambios geopolíticos que permanecen durante largo tiempo. Esta vez, ¿será diferente o el final será el mismo? Bueno, vamos a ver, yo creo que ahora mismo el tema del petróleo concurren, yo te diría que dos elementos, uno mucho más estructural y otro mucho más coyuntural. Desde el punto de vista estructural, el cambio del petróleo es radical como consecuencia del aumento de la producción por parte de Estados Unidos, gracias al fracking. Ten en cuenta que Estados Unidos hace unos 10-15 años producía unos 5 millones de barriles diarios, ahora puede haber cambiado, pero la última cota que alcanzó fueron los 13 millones de barriles. Para que lo pongas un poco en contexto, el mundo produce y consume unos 100 millones de barriles, para hacer los números muy, muy redondos. Por lo tanto, el petróleo ha dejado de ser algo escaso y caro para ser algo abundante y barato, ¿no? Entonces yo creo que aquí concurre una tendencia del medio a largo plazo, desde el lado de la oferta, de tendencia de precios a la baja. También desde el punto de vista de la demanda, es decir, por parte de los consumidores, cada vez somos más conscientes de las consecuencias negativas que tiene la emisión del CO2, que es el que resulta de la combustión de los hidrocarburos. El CO2 es un gas de efecto invernadero, con las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista medioambiental, y esperamos también que haya un descenso de la demanda. Desde el punto de vista de la coyuntura, yo creo que también hay dos elementos, ¿no? Uno, evidentemente, la crisis del coronavirus ha tenido consecuencias económicas muy importantes. Se estima que esa demanda de petróleo ha caído el 30%, hablamos de 30 millones de barriles grosso modo, y por otra parte, entre los productores ha habido poco concierto. Ahora mismo se habla de la OPEC Plus, o la OPEC Plus en castellano, es decir, que sean los países tradicionales de la OPEP más Rusia. Ten en cuenta que Arabia Saudita y Rusia son dos de los tres países que tienen una producción hasta 10 millones de barriles. Y ha habido una cierta tensión entre uno y otro. En cuanto a si este mundo va a ser distinto, yo creo que sí. Yo creo que después, no tanto por el tema del petróleo, sino por la crisis del coronavirus. Yo creo que antes del coronavirus teníamos el potencial de utilizar todos los medios que nos da la tecnología, pero nos hacía falta un acicate, nos hacía falta
un motivo para pegar este salto, y yo creo que con el coronavirus, con este confinamiento, evidentemente la tecnología estará más presente y se reducirá el consumo del precio del petróleo todavía más. España suele ser uno de los países que siempre se han beneficiado más de un precio barato del crudo, pero dados los motivos que hay detrás de este desplome, será más difícil aprovechar ahora estas ventajas. Y por otro lado, el que los principales países productores de petróleo sean nuestros socios comerciales puede tener también un impacto negativo. Mira, España se volverá a beneficiar de la caída de los precios del petróleo. Y esto, el efecto económico es equivalente a una bajada de impuestos, con la ventaja de que no se reduce el gasto público ni hay que emitir más deuda pública. La factura, evidentemente, es un menor ingreso por parte de los países productores de petróleo. Con lo cual, esto es es una buena noticia para España. Lo que pasa, evidentemente, las consecuencias del coronavirus son muchísimo más importantes, pero desde luego servirá para apuntalar esa recuperación económica que necesitamos. En cuanto a los socios comerciales, es verdad que los países productores de petróleo son inversores y son socios comerciales españoles, pero los principales socios comerciales españoles, que son básicamente los países de la Unión Europea, son consumidores netos de petróleo, al igual que España, y por lo tanto esta reducción de precios les beneficia. Por lo tanto, no creemos que hay unos efectos negativos de segunda ronda, porque son más los beneficios para nuestros socios comerciales más importantes que los perjuicios. También está en cuestión el futuro de las energías verdes, de la revolución verde, las energías limpias. ¿Se pueden ver frenadas? Y por otro lado, los países en su mayoría pueden optar por consumir combustibles más baratos antes que renovables. Bueno, sería una mala noticia que fomentáramos el consumo de los combustibles fósiles, habida cuenta de la herencia de CO2 que dejan y las consecuencias negativas que tiene, entre otras muchas cosas, como gas de efecto invernadero, pero son la lista de efectos nocivos para el medio ambiente es muchísimo más larga. Es decir, no solamente debemos de enfocarnos en esta. Con respecto a la situación que se va a crear para las energías verdes, evidentemente es una presión. Producir energía por medio de hidrocarburos será más barato, pero nosotros pensamos que las energías renovables, desde luego, se han criado en un entorno que no les será favorable, eran poco competitivas, han conseguido bajar de una manera espectacular sus costes. Bueno, pues es una nueva presión, pero estamos convencidos que seguirán adelante. Además, otra consideración importante con respecto al petróleo. Ten en cuenta que como consecuencia del coronavirus van a aumentar mucho los déficits públicos y puede ser una buena oportunidad para los gobiernos para aumentar la tributación de los hidrocarburos. Es decir, primero para recaudar más y en segundo lugar para compensar de una manera a través de impuestos los efectos nocivos que tiene. A estos precios es muy posible que los inversores se sientan atraídos por el petróleo como activo. ¿Es recomendable hacerlo en un mercado roto, distorsionado? Bueno, yo creo que cuando hay un mercado roto y distorsionado es cuando de verdad aparecen las buenas oportunidades de negocio. Por otra parte, no es fácil invertir el precio en el petróleo. Se puede invertir a través de futuros, pero para inversores particulares resulta un tanto complicado, con lo cual al final la única manera que podríamos hacerlo de una manera sencilla es indirectamente comprando productores de petróleo. En cuanto al precio, nos parece demasiado abajo. Mira, el precio del petróleo ahora mismo lo que cubre básicamente son los costes variables. Es como si estuviéramos vendiendo un almacén y el precio que cobramos por las mercancías que vendemos cubre únicamente los costes generales del almacén, pero no la reposición de las materias primas. Con esto lo que quiero decir es que el precio es insuficiente, cubre los costes variables, pero desde luego no cubre los costes de agotamiento de las reservas como consecuencia de la explotación de los mismos. Y por lo tanto creemos que en el medio a largo plazo, si damos un tiempo suficientemente amplio, los precios del petróleo estarán más en línea con el coste marginal de producirlo, que no solamente incluye el coste variable, sino también el coste fijo de llevar a cabo las exploraciones, de mantener las reservas. Muchas gracias, Enrique. Un saludo. Encantado, Alejandro. Para cuando quieras. Un saludo.
Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de investigación del CSIC, donde dirige su grupo de Ecología y Cambio Global. Hoy en día, moverse en el laberinto de las tantas informaciones que hay por ahí sobre estos temas es muy difícil, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cómo puede el público aprender a moverse en este laberinto entre tantas fuentes de información? Has hablado de un laberinto, ¿no? Y el laberinto no sabemos dónde está la salida, pero a lo mejor podemos tener una idea de en qué dirección está la puerta. Claro que tú cuando caminas hacia la puerta te puedes encontrar con que ese camino en concreto no tiene salida. Entonces, una de las herramientas es tener la brújula. Es decir, más o menos mi dirección principal es esta. Esta es mi pregunta, esta es mi curiosidad, este es mi objetivo. Ahora, ¿cómo encontrar la fuente concreta de información, que sería en este caso la puerta para salir del laberinto? Pues ahí hay que combinar la brújula, que no te haga no perder mucho el rumbo, con la comprobación de la veracidad de esas fuentes. La comprobación de la veracidad de esas fuentes se puede hacer de varias maneras, algunas más difíciles, otras más sencillas, pero cuando hay una conexión directa con un artículo científico o con una sociedad científica y no con una sociedad de amigos de no se sabe qué, o con un periódico que no, o una radio, o una fuente, o una televisión, que no dice del todo las fuentes y que suena a opinión de alguien, pues eso sería un camino, yo creo que a no explorar mucho, aunque vaya en la dirección que tu brújula te indique. Pero para mí, en el fondo, el mecanismo por el que debe uno moverse en este laberinto y ir escuchando a la brújula que te dice más o menos en qué dirección ir, tiene que estar fundamentada en la autocrítica y en la capacidad crítica, en la mirada crítica, porque incluso uno mismo se tiende trampas. En este momento de ansiedad o de preocupación con la pandemia, a veces nosotros mismos, en la ducha, conversando con un familiar con el que estemos confinados o en un rato de meditación, tendemos a establecer conexiones que no han sido probadas. Tendemos a encontrar soluciones de cosas en las que realmente no sabemos y no estamos haciendo algo por saber. España tiene ahora 47 millones de expertos en sanidad. Todos nos hemos vuelto un poco expertos, todos sabemos que el gobierno hace o no hace, los ecólogos dicen o no dicen. Y esa crítica que decía no solo tiene que ser con la fuente de información, tiene que ser una crítica que le apliquemos a nuestro propio cableado mental, a nuestro propio razonamiento, que a veces queremos ver cosas sin haber pasado esos pasos de comprobación de por qué pienso esto, por qué me parece esto, de dónde he sacado yo esta idea que de pronto se me ocurre, o por qué apoyaría o no apoyaría, por ejemplo, esta campaña de recogida de firmas. Es decir, apliquemos esa visión crítica para rechequear incluso nuestros propios pensamientos. Yo creo que esas son las tres herramientas principales que nos puedan permitir navegar en este laberinto, como tú decías. Y considerando que, como tú has dicho, hoy en día hay tantos expertos e incluso entre las fuentes oficiales a veces hay diferencias, ¿no?, en sus perspectivas, en sus propuestas. En tu opinión, ¿qué hace que una fuente sea fiable? Hay que, como decía antes, ser un poco críticos con esa fuente. Primera cosa es que haya trazabilidad, que esta información no caiga como en paracaídas, que a veces se sueltan las noticias y dicen, ¿y esto de dónde lo has sacado? ¿Cómo se puede saber si la lejía te ayuda a quitar el virus? O este tipo de afirmaciones que de repente oímos o alguien dice, ¿de dónde salen, no? La primera cosa es, ¿están trazadas? Bueno, pues luego ver los apoyos, de qué tipo son, y si tenemos tiempo podemos incluso leer la referencia original y contrastarla. Pero a veces la referencia original tenemos que estar preparados que va a estar en inglés, a veces es muy técnico. Volviendo a los ejemplos de la pandemia, muchas veces nos preguntan por estas teorías de la conspiración, que si los chinos han hecho el virus y demás, ¿no? Y yo como científico pues no quiero dar lo que es mi opinión, lo que quiero es dar referencias a los artículos en los que han podido contribuir con piezas para desmontar esta teoría conspiranoia sin base. Por ejemplo, pues hay un artículo muy conocido en Nature en los cuales se ven las 3 posibles hipótesis de origen del virus y se descarta con toda la seguridad que la ciencia mediante herramientas moleculares puede sobre el origen artificial del virus.
Claro, cuando a la gente le doy ese artículo, porque hay gente que no le basta mi palabra y me parece muy bien, cuando le doy la fuente original del artículo, algunos se caen al suelo del susto, porque es un artículo en inglés muy técnico, a mí mismo me cuesta porque no es mi especialidad, habla de marcadores moleculares, de técnicas moleculares muy complejas, y entender ese artículo si no eres especialista es difícil. Entonces también hay que estar preparados, que a veces al tirar del hilo te encuentras con algo difícil. Pero al menos el que haya ese enlace y no se oculte, ni se transforme, ni se tergiverse en el camino, es una forma de contraste de la calidad y de la veracidad y, por tanto, de la seguridad de que esa información viene de algún sitio y no de un iluminado, de una persona con mejor o peor intención, pero que es su opinión desde la base muy individual. Bueno, tu investigación se ha centrado mucho en los impactos del cambio global, ¿no? Y sobre todo en los ecosistemas terrestres y también en los mecanismos de adaptación y supervivencia en los ambientes extremos. ¿Cómo han cambiado en estos últimos tiempos las perspectivas, ¿no? en tu disciplina? Yo creo que en el siglo XXI va ganando terreno la ecología, y lo va ganando por absorber conocimiento, por absorber actividades, por interrelacionarse con otras áreas del conocimiento. Y esa es quizá una de las características que define a la ecología actual. Creo que lo que está ocurriendo en esta última década aproximadamente es la incorporación, por ejemplo, de herramientas moleculares para la comprensión de cómo funcionan las comunidades. Ya no solo nos quedamos con la genética a nivel de individuos, sino las interacciones mediadas por moléculas, cuál es la base genética de muchos procesos a escala de ecosistema, ya no solo a la escala del individuo. Eso es uno de los avances, de los cambios que se están viendo en la ecología. ¿Y hay unas líneas de investigación específicas que a ti te gustaría desarrollar o que crees que se deberían de desarrollar? A mí personalmente me gustan mucho el campo de las interacciones entre los procesos. Tenemos tendencia a aislar un proceso, por ejemplo, la subida de las temperaturas, y ver los efectos de esa subida de las temperaturas, pero la subida de las temperaturas no ocurre sola. Ocurre en colaboración con la entrada de especies invasoras, con alteraciones en algunos ciclos de la materia, del nitrógeno, del fósforo, y hay cambios en los usos del territorio, degradación, fragmentación de hábitat, etcétera. Y ese cóctel es la realidad ambiental. Por eso hablamos de cambio global y no solo de cambio climático. A mí esa es una de las líneas que personalmente me gusta más. Es mucho más difícil, no la puede abordar una persona o un grupo solo, pero está más próximo a la realidad. Y creo que tenemos los ingredientes, como mencionaba, tecnológicos. Tenemos la capacidad numérica, logística, estadística, tenemos las bases de datos disponibles para abordarlo, pero es realmente todo un desafío. Incluso el abordar las pandemias con una fuerte orientación ecológica, los causantes últimos de que el virus saliera de su hábitat o su entorno natural, ¿no? Entender ese tipo de situaciones en las que son un cóctel de factores. Las interacciones entre factores es no solo lo que a mí personalmente como científico más me interesa, sino creo que es una de las claves para abordar desafíos importantes que se enfrenta la humanidad. La ciencia internacional se afana por comprender el comportamiento del virus. Este conocimiento será fundamental para lograr superar la epidemia. Por ejemplo, me llama mucho la atención el ver cómo en Europa hemos ido entrando progresivamente los distintos países en la epidemia, pero sin embargo parece que estamos saliendo simultáneamente de ella. Hay una bajada de curva muy similar en tendencia, pendiente y caso en toda ella. ¿Existe acaso una lógica de población? La ciencia tiene la palabra.
Alberto Ruiz Samaniego es escritor, crítico cultural, comisario de exposiciones y profesor de estética y teoría de las artes. Ya sea en soportes tradicionales como el libro o el disco, o a través de su presencia en Internet, ¿qué funciones piensas tú que está cumpliendo el actual consumo de productos culturales y crees que trasciende el mero entretenimiento? Es necesario, pero a lo mejor hay algo más. Yo no soy tan crítico con la cultura del entretenimiento, primero porque en una situación pues traumática como la de esta, en cierta manera, la cultura del entretenimiento hace una función casi diríamos terapéutica, ¿no? Terapéutica no solo por el hecho de que libera libera la soledad de los individuos o libera el trauma o incluso la incapacidad de verbalizar que los individuos tienen de su propia situación, sino que tiene una función terapéutica que siempre tiene la industria cultural, ya no solo en las pandemias, sino en las situaciones, vamos a decir así, de normalidad, ¿no? Término del que luego hablaremos, si os parece, porque es un término increíble, ¿no? Pero tiene una función terapéutica en el sentido de que todos nos sentimos comunicados con un circuito, ¿no? Al que somos en cierta manera fieles, ¿no? Y este circuito no es tanto un circuito del arte, no es un circuito de signos consentidos siquiera, sino que es un circuito de entretener, ¿no? Es un circuito de mantenernos en cierta manera fieles justamente al propio circuito, ¿no? Eso es lo que en realidad significa, creo yo, la industria cultural y el entretenimiento en el sentido más puro y duro, ¿no? Pero claro, yo no soy, decíamos antes que no soy adorniano en este sentido, y no creo que haya un solo entretenimiento, sino que hay fases, por utilizar también otra expresión muy de ahora, o estratos muy distintos de entretenimiento, ¿no? Y en ese sentido, el entretenimiento tiene muy mala imagen, ¿no? Porque todos entendemos más o menos que funciona por clichés o por estereotipos o por lenguajes más o menos obvios, petrificados, ¿no? Ese lenguaje o esa metodología aristotélica que tanto se criticó, por ejemplo, en el nuevo cine francés, la Nouvelle Vague. Pero bueno, yo creo que habría que reivindicar dentro de este sistema del entretenimiento un entretenimiento que fuese capaz de abrir deslizamientos, que fuese capaz de abrir matices, que fuese capaz de abrir grietas, ¿no? Dentro de estas situaciones de lenguajes petrificados o de lenguajes clichés o de lenguajes más estereotipados, ¿no? En ese sentido, yo no soy un crítico a la totalidad del concepto de entretenimiento. Creo que lo que tenemos que examinar es cuál es la estructura de ese llamado entretenimiento y qué fidelidad nos exige y a dónde nos lleva, ¿no? El estar conectados tan fielmente a esa macroestructura, ¿no? del entretenimiento. Yendo a esta actualidad inmediata, la atención ahora mismo está puesta en las sucesivas fases de la desescalada del estado de alarma, pero el horizonte a corto y medio plazo no parece que sea tanto recuperar el mundo tal y como lo conocíamos, porque como cantaba Rem, parece que ya ha llegado a su fin. Y se habla, en cambio, de una nueva normalidad. Antes tú ya lo anunciabas, ¿no? Esa idea de normalidad que da un poco de susto, ¿no? También ahí se pueden... Sí, es un término orwelliano, ¿no? Claro, ¿no? Y hay se pueden observar algunos gestos, incluso de cierta... De repente se han encontrado a los poderes con una fuerza con la que no contaban y cierta tentación incluso autoritaria, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué tipo de valores tú crees que podría generar la cultura? La cultura como, aparte de proveer productos de entretenimiento, también generadora de valores en este contexto de nueva normalidad, o más bien hacia dónde tiene que señalar, dónde pueden estar los peligros sobre los que tiene que advertir la cultura. Esto nos ha obligado a parar, se ha producido una epogea involuntaria, ¿no? Y esto nos obliga por un lado, a que el circuito de los sentidos se haya, de cierta manera, suspendido, ¿no? Y bueno, esto, en cierta manera, abre un campo de expectativas muy interesantes, ¿no? Porque nos permite volver a replantearnos cosas que nos parecían ya asumidas y que nunca habíamos realmente pensado seriamente, ¿no? Por ejemplo, nunca habíamos vivido con el miedo. Este es un tema fascinante, ¿no? Es decir, somos una generación, e incluso la generación anterior,
que no saben lo que es el miedo, que no saben lo que es convivir con esa presencia verdaderamente mortal, ¿no? Y, bueno, pues una pregunta interesante es no solo cómo convivir con el miedo, lo cual ya en sí mismo es importante, sino es posible hacer arte con el miedo. Es decir, que, por ejemplo, nosotros hemos crecido, tú y yo, desde luego generacionalmente también, hemos crecido con la idea de que el arte es transgresión, es una ruptura de límites continua, es un abrir los espacios de esos signos, ¿no? Expandirlos una vez tras otra. La idea de transgresión es la idea moderna por antonomasia. Pero claro, el miedo no es transgresión, el miedo es todo lo contrario, el miedo es paralización, ¿no? El miedo te obliga a parar, el miedo te obliga a callar, el miedo te impide actuar. Entonces, el arte y el miedo, ¿cómo se relacionan? Esto es un tema que, por ejemplo, esto nos ha puesto sobre la mesa de una manera crucial, ¿no? Y que yo creo que merecería la pena darle más vueltas, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que nada es estable, de que nada está dado como pensábamos, de que nada es tan fijo como pensábamos, y de que, por lo tanto, todo aquello que estaba dado, fijo y, en cierta manera, construido con nuestra propia asunción, con nuestra propia afirmación, pues es mucho más endeble y mucho más voluble de lo que realmente éramos, ¿no? Y esto yo creo que es, en el fondo, la idea de la deconstrucción. Los que vivimos en el mundo de las bellas artes y del arte, sabemos que el término exposición no es un término baladí, ¿no? Y que el que expone, se expone, ¿no? Y esta idea de que uno se expone nunca es tan evidente como ha sido ahora mismo, ¿no? Es decir, que uno realmente está expuesto. Es que ahora sentimos lo que es saberse expuestos, ¿no? Saberse lo que es estar saliendo al exterior, ¿no? Y el sujeto entonces no es algo tampoco seguro ni estable, sino que el sujeto es alguien que está expuesto y que, por lo tanto, no solo no es fijo, sino que es frágil, ¿no? Y que tal vez seamos todos sujetos en suspenso, sujetos vacantes, sujetos atópicos, sujetos sin una finalidad tan clara como pensábamos, sin los caminos tan seguros como pensábamos, ¿no? Todo esto es una posibilidad que, al tiempo que puede ser eufórica, puede ser también melancólica, ¿no? Porque, claro, hay que tener cierto espíritu nietzscheano para ser capaz de soportar también toda esta vacancia, ¿no? Toda esta suspensión, toda esta indeterminación, toda esta deconstrucción. Pero yo creo que ese es el lado positivo, ¿no? En el que podemos... Claro, hombre, sí. Yo creo que si sirviera para eso, valdría la pena. O sea, cómo conseguir concienciar a la sociedad civil para que apoyen, porque si no, la cultura desaparece. El problema es de civilidad. Quiero decir con esto, no solo es que no existan, la famosa queja de que no existan mecenas, de que no exista mecenazgo, de que no exista coleccionismo, lo cual es verdad, ¿no? Sino que no hay un tejido civil que realmente viva dentro de los signos artísticos, ¿no? Sino que vive, como mucho, de los signos del entretenimiento. Entonces, mientras no seamos capaces de que nuestra población, nuestra sociedad, viva de esos signos, no podemos reclamar nada, ¿no? Tal vez nosotros tengamos culpa de eso. Primero, por concentrarnos en nuestro propio hermetismo. Segundo, por creer que somos autosuficientes. Tercero, por despreciar el entretenimiento. Cuarto, por ombliguismo también. Es decir, tenemos muchas cosas de las que culparnos. Tiene que ver no solo con la educación en el sentido cultural, sino que tiene que ver con la educación cívica. Es decir, tiene que ver con lo que un ciudadano maduro cree que tiene que exigirle a la vida, con lo que un ciudadano maduro cree que tiene que exigirle a su tiempo, a su sentido del tiempo, a su sentido de la comunidad, ¿no? A su sentido de establecer, pues, un diálogo a través de los signos de cada uno. Y esta pandemia tiene un poco el peligro de inclinarnos hacia esta especie de fascinación redentora de la técnica, ¿no? De las nuevas tecnologías. Como si las nuevas tecnologías funcionasen como un sustituto de esta civilidad nunca conseguida, por otro lado, ¿no? Para realizar un templo griego es necesario dominar la técnica escultórica, la técnica del arquitecto, de una manera absolutamente precisa, de una manera sublime, si queremos. Pero luego, al final, lo que Heidegger nos cuenta es que el templo griego lo que está manifestando es la resistencia de la piedra, ¿eh? O la resistencia del material con el cual es tratado, ¿no? Esta idea tan bonita de Heidegger de que, bueno, pues en el fondo, una presa hidroeléctrica solo funciona
porque el agua se resiste a ser dramáticamente encauzada, ¿no? Entonces es la propia resistencia del elemento, la propia resistencia elemental, la que genera la fuerza. Yo creo que el arte nos está contando esto siempre. El arte es una resistencia técnica, o si quieres, es una técnica que usa la técnica para resistirse a las evidencias de la técnica. Son técnicos subversivos, ¿no? No es que por el hecho de ser resistentes seamos artistas, sino todo lo contrario, que el arte instala una resistencia. Una de las grandes incógnitas que tendremos que resolver en este mundo 2020 tiene base y raíz geopolítica. ¿Cuál será la relación de las potencias? ¿Qué nuevo mundo internacional se configura? Para hablar de todo ello tenemos la fortuna de tener con nosotros a Emilio González Ferrín, un arabista, un estudioso de la dinámica histórica que desde el mundo islámico, desde los estudios islámicos, ha hecho mucho para que comprendamos mejor la base y esencia de la historia y de las religiones. Emilio, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, encantado. Emilio, ¿tú crees, hay un autor que a los dos nos gusta mucho, que es Ibn Khaldún, que ya en el siglo XIV teorizó por vez primera sobre la dinámica histórica, sobre esas leyes inmutables que hacen que unas potencias decaigan y que otras emerjan? ¿Tú crees que esos principios, si puedes resumirlo un poco, pues mejor, siguen afectando a la sociedad de hoy? ¿Están empujando esa dinámica, esas fuerzas históricas para que Occidente decaiga y una nueva potencia, superpotencia China, emerja? Yo creo que la primera parte es completamente cierta. Ibn Khaldún es el gran padre de la filosofía y de la historia. Yo creo que él es el padre de lo que podríamos llamar la historiología, el sentido de la historia viendo sus mecanismos y no simplemente como los annales, la cosa que ocurre detrás de otra. Y su gran idea es que la historia funciona por liderazgo, por hegemonía. Yo creo que él preludia lo que después Gramsci hablará sobre los grandes desencuentros entre los sistemas hegemónicos, los estados fuertes frente a los sistemas débiles, pero también los estados fuertes frente a los sistemas duros. Ibn Khaldún plantea que un proyecto civilizador está basado en un sistema nervioso. En árabe lo llamó la asabiyya, el sistema nervioso, y depende de lo que los gobernados ven en su gobernante. Muchas veces la gente cree que Ibn Khaldún habla de liderazgo, pero lo que habla es de una masa que se mueve por una serie de ideales y de liderazgos. Yo creo que en ese sentido él hace una orgánica del estudio de la historia y creo que sigue siendo vigente hoy día. ¿Tú crees que Occidente, por nuestra forma de vida, por nuestros valores, no cabe duda que nos hemos relajado y aspiramos a tener calidad de vida, de alguna forma estamos condenados a una decadencia frente a esos chinos, por decir, y después hablaremos otros, que trabajan muchas horas, que apenas tienen vacaciones, que tienen ese vigor, ese ansia de crecimiento y conquista? Pues de nuevo veo la primera parte impecable, es decir, sí creo que lo que decía Ibn Khaldún sobre la decadencia, no tanto a lo mejor de imperios como de civilizaciones, parte del hedonismo personal y cómo eso, en vez de ser una suma, es una multiplicación, porque el hedonismo llevado a la práctica ya social, pues se multiplica, ¿no? Efectivamente, yo creo que Occidente, en una cierta autocomplacencia, pues se ha dedicado a un cierto hedonismo. Yo creo que hoy día está muy perjudicado por el descrédito de la razón. Yo creo que nos movemos por una serie de ideales completamente inmediatos. Creo que la gente confunde la fortaleza con la dureza. Creo que los grandes momentos de Occidente no sabemos ver cuáles eran. Los grandes momentos de Estados Unidos fueron los años 60, muy probablemente. Los años nuestros también lo eran. Y no eran los años más duros, sino los años más fuertes. Los años en que cualquier persona del resto del mundo quería ser Occidente.
Y ahora mismo Occidente a lo mejor se ha generado un sistema un poco más de dureza que de fortaleza. Hay un vídeo magnífico de Leonard Bernstein en los años 60 hablando con Kennedy, en el que le está diciendo que esos son los Estados Unidos emergentes. Le está presentando al gran violonchelista Yo-Yo Ma, que tiene 7 años, y le está diciendo, es un japonés que ha descubierto un catalán llamado Pau Casals en París, perdón, un chino, y que ahora lo tenemos en Estados Unidos. Esa es la América fuerte, esa es la América del sueño. Yo creo que Europa tuvo una segunda parte de poscolonialismo en la que pudo ser un sueño, y creo que ahora se ha generado una idea de Europa no ya solo de 2 motores, sino de 2 tipos de ser europeos. Creo que dentro de Europa hay gente que ya no va con el sistema, sino que ha generado un euro-islam, euro-nacionalismo local, que ya no apuesta por una cierta colectividad, por lo tanto ha perdido esa fortaleza, ese pegamento social que decía Ibn Khaldun. Si a eso le sumamos que puede haber otros bárbaros, pero no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de los que no son nosotros, que pueden tener una cierta fortaleza actual, es muy probable que Occidente sí esté en una época de decadencia. Lo que no sabemos es si se va a producir el fenómeno del conquistador conquistado. Es decir, si China, por el caso concreto que decías, lo que quiere es chinizar el mundo, o si precisamente lo que quiere ser China es como Occidente. En este mundo multilateral aparece un mundo cultural, una civilización, una religión si quieres, conozco tus matices, que es el Islam, que es la comunidad de los países musulmanes. ¿Qué papel le está quedando la historia? La verdad, desde que el bueno de Ibn Khaldun ya vaticinó su decadencia, se cumplió rigurosamente, y de ser pues una cultura, una civilización que brilló en el siglo XIII, pues a partir del XIV comenzó una decadencia de la cual parece no salir. Está condenado a quedar orillado en la melancolía de la historia. ¿Es posible que una gran civilización que la tuvo después de siglos pudiera retomar en este mundo pues hiperconectado y tecnológico? ¿Son sus valores rémoras para entender y actuar en este mundo actual? Yo me temo que, según lo veo yo, sí. Lo que ocurre es que, igual que en el tiempo de Ibn Khaldun no había un solo Islam, ahora tampoco hay solo uno. El mundo árabe sí está condenado a la melancolía desde el punto de vista de lo geopolítico. Irán no necesariamente, Turquía no necesariamente, y esos serían 3 grandes bloques completamente diferentes. Y si a eso le sumamos el sudeste asiático con la fuerza de otros países musulmanes que también tienen una cierta presencia económica en el mundo, pues a lo mejor resulta que vamos también a un multilateralismo dentro del propio bloque islámico. Lo que sí es cierto es que tanto dentro de las sociedades musulmanas mayoritarias como dentro de las sociedades en las que el Islam está presente en minoría, léase muy principalmente en Europa en este caso concreto, me parece que la visión actual del Islam está siendo una rémora. La visión del Islam en la época de Ibn Khaldun podría ser un cierto cosmopolitismo basado en una religión que avanza sobre una serie de cauces comerciales y que tiene muchas formas de representarse en un sitio o en otro, y que por supuesto abarca a otras religiones como el judaísmo o el cristianismo a lo largo de toda su historia que hizo, ¿no? Ahora ya no está siendo así. Ahora la dureza interna de los sistemas islamistas está acabando con lo que pudo ser el cosmopolitismo islámico. Por lo tanto, si esos conjuntos geopolíticos quieren ser algo en el futuro, me temo que tendrán que darle la espalda a esa visión tan dura de la religión. La verdad que es siempre un placer escucharte, porque tienes esa perspectiva de dinámica histórica y visión histórica. Oyéndote pienso, ¿tú crees que las personas que están en política, en toma de decisiones grandes, que tienen que batirse todos los días con las grandes leyes, los grandes acuerdos, las grandes estrategias, aparte de estudiar pues pensamiento político, deberían estudiar historia? ¿Cree que la historia es fuente de sabiduría actual? ¿De alguna forma se puede aprender de la historia, o la historia fue algo que ya pasó y agua pasada no mueve molino? A mí me parece que está viva, está vivo como el gran filósofo de la sospecha que fue Freud habló del psicoanálisis. Yo creo que el propio psicoanálisis de nuestra propia civilización es siempre la historia. Tenemos que estar viendo qué tenemos ahí oculto, porque la historia no es lo que pasó, sino lo que seguimos contándonos que ocurrió. De tal manera que si lo contamos de una manera u otra, nos influye de una manera u otra, como un sueño o como un recuerdo nos puede influir hoy día, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la historia te pega unos bandazos tan impresionantes. Cuando el otro día estábamos en una clase hablando de Stefan Zweig y el mundo de ayer, él plantea a finales del 19 cómo está orgullosísimo de pertenecer al mayor imperio sobre la Tierra, con el mejor sistema financiero, defensivo, la seguridad parlamentaria,
y dice al final de ese primer párrafo, ese mundo ya no existe. Es decir, en su mayor fortaleza este tipo estaba describiéndolo y sin embargo deja de existir, ¿no? Yo creo que la historia está para darnos cuenta de que en cualquier momento todo puede cambiar. Por eso estos tiempos son tan importantes y por eso ahora es más importante incluso que aquel quien nos gobierna, el cada uno de nosotros que está afrontando de un modo personal todo esto. A mí me da un poco de vergüenza los minutos de gloria y de soberbia que busca la gente que quiere aprovechar estos momentos para golpear desde dentro del sistema. Ahora son momentos de asabilla, de sistema nervioso, y solo si Occidente, si Europa, si España recupera esa confianza colectiva, podremos seguir siendo lo que somos. Pues Emilio, hemos hablado de historia en unos momentos históricos que probablemente cimienten cambios profundos en las dinámicas internacionales e históricas. Muchísimas gracias por tu visión, porque nos abre una ventana para conocer mejor el mundo 2020. Muchas gracias, encantado.